a priori, aunque puede parecer que no tiene ninguna relación con las jornadas que nos han traído aquí, que es contra la represión. Sin embargo, la Primera Internacional es uno de los episodios de la historia del Estado español donde se hacía más patente durante su desarrollo la represión contra los movimientos sociales y contra los movimientos de los trabajadores. No es un momento más, porque se diferencia y tiene unas características particularidades, porque el movimiento de los trabajadores había estado fuertemente reprimido en el Estado español porque se movía durante el siglo XIX se movía en la ilegalidad, no estaban aprobadas las reuniones de obreros ni de trabajadores, el asociacionismo, que era el fenómeno que existía de trabajadores, estaba totalmente prohibido. Sin embargo, la Internacional se mueve en otro contexto diferente, ¿no? En algo que se ha llamado el sexenio democrático, donde las asociaciones de obreros ya estaban permitidas. Aún así, y además también durante esta época se pronuncia la Primera República Española, aún así los movimientos de trabajadores y obreros son igualmente reprimidos, incluso durante la República, con especial crudeza. ¿Esto qué quiere decir? Para mí es un claro indicativo de que la lucha de clases está presente, da igual cuál sea el modelo de Estado en el que nos movamos. Da igual que sea un modelo democrático, que sea una dictadura, que nos movamos en una república o que nos movamos en una monarquía. Al final lo que cuenta es la lucha de clases y lo que cuenta es que los movimientos sociales, cuando empiezan a preocupar a las clases poderosas y a las clases altas, se encuentran de lleno con una violencia por parte del Estado, una especie de violencia legítima. Antes de empezar la charla quería matizar algunos puntitos. Yo tenía la pretensión de que esto fuese algo más dinámico. Cuento por qué, porque cuando empiezas a estudiar la Primera Internacional o te metes un poco a profundizar en este tema, es muy difícil ser del todo objetivo, ¿no? Siempre te mueves en unos parámetros ideológicos y acabas simpatizando, digamos, o con Marx o con Bakunin o con una tendencia o con otra, lo que hace que en algún momento alguien le pueda chirriar algo que diga o que no simpatice. Entonces yo no tengo ningún problema, levantáis la mano y me interrumpís y me decís, oye, que a mí eso me parece mal, yo pienso lo contrario y estupendo, así se hace más entretenido esto. Puedes empezar con ninguna de esas. O también. Lo fácil para mí, sería llegar a un espacio donde solo hubiese comunistas y soltar mi rollo y que nos diésemos golpes en el pecho y nos diésemos la razón como los tontos. Lo que está bien del debate de hoy es eso, que se crea un debate entre anarquistas y comunistas, ¿no? y podemos llegar a conclusiones interesantes. También, si en algún momento digo alguna cosa de historiador friki que no se entiende bien, porque la charla está sacada de mi trabajo de fin de carrera, entonces hay algunas cosas que yo doy por hechas, pero quien no haya profundizado en el estudio del siglo XIX pues no tiene en realidad por qué saber, así que me interrumpís, me preguntéis qué es eso y os explico. Y bueno, ya pues vamos a entrar en materia. Lo primero, antes justo de empezar lo que es hablar de la Internacional en el Estado español, lo importante es saber que la Internacional ya había dado sus primeros pasos en el contexto internacional, en lo que es Europa. Habían celebrado ya congresos, ya había tenido un desarrollo. Entonces ya se habían empezado a ver las dos diferentes corrientes que existían, que una era Marx y la corriente marxista y otra era la comunista. Aunque yo no pretendo, no es mi intención hacer una especie de historia de grandes personajes, ¿no? Donde la historia está determinada totalmente y el condicionante más importante es un personaje, una persona, ¿no? Eso es imposible. Sí es verdad que en este caso las personalidades fuertes de Marx y Bakunin hacen que haya que mencionarlos para poder entender cómo se mueven y cuáles son las influencias de los obreros y por qué piensan unas cosas o piensan otras. Por un lado estaba Marx. En el debate de Marx y Bakunin hay dos cosas que nos importan. Uno es el debate ideológico, que ese no es el que yo voy a comentar, que ese es el que todos sabéis, ¿no? Que es la estrategia a seguir para llegar al socialismo, en base a qué hay que hacer con la propiedad, qué hay que hacer con el Estado. Eso no es lo que nos interesa para conocer la Internacional. El otro es el plano organizativo dentro de las organizaciones de obreros. Ese sí es el que nos interesa y bueno, voy a empezar con Marx. Marx creía que era un requisito indispensable tener una serie de estatutos en las organizaciones que actuasen como unas normas
que sirviesen como para regular todas las tendencias y todas las diferentes corrientes e ideas que surgiesen dentro de todos los obreros, ¿no? Es decir, para que no hubiese desacuerdos, para que hubiese eficacia en la organización, eran necesarias unas normas que estuviesen en el Congreso General y que todo el mundo las respetase y que todo el mundo las cumpliese. Para eso tenía que existir una dirección, que en este caso sería un Consejo General de la Internacional, que sería el garante y el que tendría, digamos, las capacidades para hacer que se cumplan las normas. Luego está, por otro lado, Bakunin, que Bakunin acusaba esta idea de autoritaria. Él planteaba un modelo más federalista, ¿no? Y corregirme si me estoy equivocando. Él pedía una descentralización del poder. No tenía que haber jerarquías y luego, en lo que era la internacional, se tenía que mover en una dinámica de periferia a centro. Es decir, que las diferentes regiones, la española, la italiana, la alemana, tenían que decidir cosas y luego, una vez decididas, ya las planteaban en el Congreso, pero el Congreso no tendría ningún poder, ¿no? Había autonomía por parte de las diferentes regiones. Y luego, dentro de esas mismas regiones, la dinámica tenía que ser de abajo a arriba, nunca de arriba a abajo. Es decir, aunque hubiese un Consejo General que pudiese en un momento al que se le delegase ciertas cosas, pues tenían que respetar lo que se había dicho desde abajo en las asambleas. Bueno, también, por otro lado, Bakunin planteaba que la internacional, aparte de su existencia, tenía que existir otra organización que fuese de carácter más clandestina, más secreta. Esto a priori me puede parecer muy legítimo, lo que pasa es que también tenía la idea de que la sociedad secreta que él crease tenía que tener influencia o tenía que fortalecer o cambiar de alguna forma la internacional. Claro, esto creará en el futuro muchas tensiones, ¿no? Hay gente que no aprueba primero esta estrategia de una organización clandestina y una pública, y luego, por otro lado, pues, Bakunin no tiene la fuerza para plantear esta estrategia en un congreso y que todo el mundo la aprobase, ¿no? Él no la plantea en ningún momento, él dice, esto tiene que ser así, entonces yo me encargo de hacer la clandestina y tiene que seguir esto hacia adelante sin que todos los obreros supiesen que estaban llevando a cabo este método. Además, luego, en favor de Bakunin voy a decir que era muy difícil plantear esta idea porque normalmente en los congresos internacionales estaba lleno de topos de la policía y era imposible plantear algo así. Bueno, entonces con esta breve introducción ya me puedo meter un poquito en lo que es España, ¿no? En lo que es el Estado español. Hay dos factores importantes que marcan por qué se puede articular el movimiento obrero en el internacional, en el Estado español, en la segunda mitad del siglo XIX. El primero es el contexto, que ya he dicho que era un contexto represivo, pero sí que era un contexto un poco más abierto en algunos sentidos y eso favorece a los movimientos obreros y los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque tenían libertad de reunión, se podían asociar y luego, por uno de los más importantes, era porque podían empezar a hacer prensa, podían empezar a escribir, tenían libertad para empezar a mover la prensa, lo que se llamara la prensa obrera. Esto será importantísimo para la difusión de las ideas y para captar a más trabajadores. Y otro muy importante es la fuerza que coge el anarquismo en el Estado español, sobre todo en Cataluña. El anarquismo coge aquí mucho potencial y de hecho muchos autores, ¿no? Cuando yo he estado estudiando este tema, muchos autores llegaban a hablar de la posibilidad de que con la fuerza que estaban adquiriendo los anarquistas en el siglo XIX y principios del XX se podía hablar de, igual que se hablaba en Rusia del socialismo en un solo país, en España, en el Estado español se podía hablar del anarquismo en un solo país. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el anarquismo empieza con tanta fuerza aquí? No es por casualidad, no es porque llegase de repente una persona y les explicase las cosas y dijesen qué bonito, o llegase Marx y les dijese algo y dijesen esto no me gusta, sino es por unos condicionantes previos que dio facilidades, digamos, para que la llegada del anarquismo. Uno era el contexto económico. España está ahora mismo en el siglo XIX, estaba en los inicios del capitalismo liberal, pero aquí no se refleja como en otras partes del mundo, ¿no? En otras partes del mundo hubo una fuerte industrialización y hay una clara separación entre patrones y obreros. Aquí no había esa industrialización, lo que sí tenemos eran mucho menos en Cataluña, pero todavía estaba dando sus primeros pasos. Lo que sí teníamos aquí era, digamos, servicios, y eso lo seguimos teniendo, y artesanos, era lo que predominaba aquí.
había pocos proletarios. Entonces, casi siempre más donde triunfaba era donde había esta dialéctica de patrón y proletario, ¿no? Él enfatizaba mucho en la idea del proletario como elemento revolucionario, y en cuanto no había muchísimos proletarios, las ideas de Marx no calaban tanto. Y esto es un ejemplo perfecto porque es que en Alemania, que era el sitio donde más había industrializado junto a Inglaterra, eran los dos sitios donde Marx tenía fuerza, y sin embargo en otros países menos industrializados como Suiza y España, pues triunfaban las ideas bakuninistas. El contexto político también es importante. ¿Por qué? Porque aunque pueda parecer una contradicción, aquí existía un partido, era el partido político, el Partido Republicano Federal, que tenía una capacidad de movilizar muchísimo a los obreros, ¿no? Cuando no había nada, pues la gente se agarraba a cualquier cosa y era este partido el que empezaba todas las protestas, el que hacía suyas todas las reivindicaciones, y todos los trabajadores siempre estaban muy unidos a este partido. Y este partido tenía unas ideas que simplificadas podían parecerse a cosillas del anarquismo, y esto es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, una de las más importantes es libertad frente al despotismo, ¿no? Esto que encajaba muy bien con el bakuninismo, la liberación frente a la reacción, federalismo frente a centralización, pobreza frente a riqueza. Y luego, por otro lado, y creo que por último, es el elemento de la moralidad. El Estado español era un sitio donde la moralidad siempre importaba mucho, ¿no? Las ideas de Marx de que la explotación capitalista era algo material, era algo que se podía explicar de forma científica, no calaban tanto, sino lo que calaba es que había una especie de enfrentamiento entre ricos y pobres, y que los ricos cometían una serie de abusos y una serie de injusticias, ¿no? Se veía como algo que era malo, simplemente, no se hacía un análisis más allá. Y por último, está la llegada de Fanelli, que no sé si sabréis quién es. Era un anarquista italiano, y Bakunin le envió para digamos, ampliar la captación, ¿no?, que tenía la alianza secreta que había creado Bakunin, y para que sus ideas tuviesen más arraigo en otros sitios. Llega a España, y en España ya había habido muchos intentos, tanto por parte de Bakunin como por parte de Marx, de llegar con una persona a influir, pero ninguno había conseguido nada hasta la llegada de este hombre, y la verdad es que consigue, ¿no?, lo que buscaba, ¿no? La mayoría de la gente se une a sus ideas, pero se unen con una confusión, ¿no? Fanelli, cuando llega a España, confundía los estatutos de la Internacional, los confundía con la alianza que había creado Bakunin, con los estatutos que había creado la alianza de Bakunin. Entonces los españoles, queriéndose acercar a estas ideas de Bakunin, que les parecían buenas, en realidad se metían a la Internacional pensando que era representante de esas ideas, cuando en realidad no era del todo así. Entonces había una fuerte confusión. De hecho, a Bakunin le echaron una bronca por querer extender el aliancismo, confundiendo a los obreros españoles por España, y Bakunin, muy enfadado, escribió una carta a Fanelli diciendo que estás haciendo, tronco, que me la estás liando aquí, que flipas, no con esas palabras, pero parecido. Bueno, entonces, con estas circunstancias y con el anarquismo arraigado ya entre los trabajadores, llegamos al Congreso inaugural de la Internacional en España, que era el Congreso de Barcelona. Aquí se hacen los estatutos en el Estado, y se discute una de las cosas más importantes que se estaban discutiendo en ese momento, que era una cosa que a veces todavía se discute, que es la acción política. ¿Qué hacer, no? Si participamos en los parlamentos, no participamos en las elecciones, no lo hacemos. ¿Cuál es nuestro papel, o cuál es el papel de los trabajadores en ese mundo, ¿no? En los congresos internacionales lo que se había probado era que no se podía actuar en política ni en los parlamentos de ninguna manera, es decir, las tesis bakuninistas habían triunfado en ese sentido. Sin embargo, aquí en España, por esa contradicción que os he hablado antes, de que los anarquistas y los trabajadores todavía no se les puede llamar del todo anarquistas porque no tenían muchísima formación, no sabían bien lo que eran, pero bueno, los bakuninistas todavía tenían una confusión muy grande, y por ese acercamiento con el Partido Republicano Federal, pues no se quieren desarraigar del todo de la política. Entonces se llega a una conclusión ambigua, que es, como colectivo, como internacional, no vamos a participar en política, pero cada uno puede hacer lo que quiera, luego individualmente. Esto hace que muchos internacionalistas lleguen a ser diputados, se presenten a elecciones, etc. Bueno, el siguiente congreso no será un congreso por las circunstancias que había en el Estado, que había en Europa entera, ¿no? Porque hay hechos revolucionarios que impiden que en España se pueda llevar a
los movimientos sociales puedan actuar de forma libre, ¿no? Que era que la Comuna de París, ¿no? Que ya conocéis todos los sucesos de la Comuna de París, de Lyon, de Marsella, ¿no? Había un enfrentamiento entre Prusia y Francia y el gobierno francés y la burguesía iba abandonando las ciudades y ante este vacío de poder los obreros y los radicales tomaban el control del gobierno. Bueno, pues eso creó una especie de paranoia entre la burguesía y entre los medios oficiales del Estado español, como los franceses están empezando la revolución y los internacionalistas españoles van a seguirle, van a escuchar las órdenes, no sé qué. Y eso se mete de lleno en la oficialidad y en el gobierno y empiezan a reprimir fuertemente a los movimientos sociales y los movimientos políticos y los movimientos de obreros aquí. De hecho hay diversos ejemplos, solo que todavía no con mucha intensidad, porque la Internacional tampoco les daba razones para que les reprimiesen, ¿no? La Internacional en este momento solo se dedicaba a temas de propaganda y no había con actos de violencia. Entonces, bueno, pues sí es verdad que a los alcaldes se les dio poderes extraordinarios para reprimir al movimiento y tal, pero bueno, todavía eran ligeros. Será durante la República cuando más caña darán a los movimientos. También, por otro lado, a la mayoría de obreros la Comuna de París les sirvió totalmente de inspiración, ¿no? De pensar que era posible hacer cosas, era posible empezar la revolución. Y bueno, sirvió como para potenciar sus ganas de hacer cosas y por otro lado, además, ante esta represión que estaban recibiendo, les alejó todavía más de las ideas de participar en política, de las ideas de tener algo que ver con el Partido Republicano Federal, se alejaron de ese mundo, ¿no? Entonces, en la conferencia de Valencia, que será la siguiente a Barcelona, ya se aprueban totalmente las tesis bakuninista de no participar en política. Vale, bueno, ante estas circunstancias en Europa el movimiento internacionalista queda fuertemente dividido, queda segmentado, está sufriendo la represión. En España no tanto, ¿no? Como he mencionado todavía en este momento, pero en otros países sí que es brutal, en Italia, en otros sitios, y había que montar un congreso extraordinario de la forma más inminente. ¿Qué sucede? Que claro, Marx convoca un congreso en Londres y la mayoría de bakuninistas, como los italianos que habían sido reprimidos o los franceses que estaban siendo muy reprimidos por los sucesos de la Comuna de París, no pueden acudir a este congreso. Entonces empezarán a hacer una crítica de este congreso, es una especie de golpe de Estado por parte de Marx que lo quiere dar aprovechando que la mayoría de bakuninistas no están. Claro, ¿qué pasa en este congreso? En este congreso se aprueba totalmente lo contrario a lo que se había venido aprobando anteriormente. Y es que a partir de ahora sí va a haber acción política. Lo que pasa es que se plantean unos términos que no se había planteado hasta la fecha. Ya no es vamos a participar en tal partido que nos puede favorecer o vamos a pedir que haya una serie de reformas sociales porque nos favorecen a los trabajadores. No, sino ahora se plantea una posibilidad que no se había planteado, que era la de hacer un partido que fuese de obreros para obreros y que no contase con la burguesía ni con los patronos. Bueno, como ya he dicho, la historiografía anarquista criticará duramente este congreso porque lo denominarán como golpe de Estado, y aquí en España utilizan mucho, para hacer ese discurso conspirativo, utilizan mucho la figura de Anselmo Lorenzo, que yo no sé si estáis familiarizados con Anselmo Lorenzo, algunos sí, otros no tanto, que era uno de los padres del anarquismo aquí y fue uno de los fundadores de la CNT. Anselmo Lorenzo, pues yo en mi trabajo hablo de que esta fuente no es fiable porque Anselmo Lorenzo, cuando era el delegado de ir a este congreso por parte de España, de ir a este congreso en Londres, y cuando llega allí simpatiza totalmente con Marx y con Engels, ¿no? Se aloja de hecho en su casa, tiene conversaciones, indirectamente apoya lo que allí se decide. Cuando llega a España no explica lo que allí ha pasado y de hecho en un periódico que se llama La Emancipación, que era uno de los periódicos más importantes obreros en Madrid, hace una justificación de que sí, bueno, tiene su sentido empezar a participar en política. Y otra cosa que se me ha olvidado que pasa en este congreso es que también se aprueba la disolución de la alianza de Bakunin. Se dice que esta alianza va en contra de los estatutos y tal. Pues Anselmo Lorenzo también justifica esa idea en La Emancipación, en el periódico este. Bueno, ¿qué pasa? Que Anselmo Lorenzo hasta el siglo XX, ya más adelante, cuando ya no se reafirma del todo, ¿no? Está en un momento todavía está lleno de contradicciones, hasta que no se reafirman sus ideas, no
no llega a las mismas conclusiones y luego escribiera unas memorias más adelante cuando ya es totalmente antimarxista y dice, ah, no, no, sí, lo que pasó en ese congreso fue un golpe de estado total, no sé qué, pero claro, ya no era la primera opinión, ¿no? Entonces yo intento desmontar que no, que es muy ambiguo en sus decisiones y que está contando algo de forma interesada, ¿no? Cuando ya piensa de una manera determinada. Si tenéis algo que comentar. Aquí me he metido caña, ¿eh? Podría seguir, tengo más cosas, porque Anselmo acusa, por ejemplo, dice si lo que dice tal congresista, no me recuerdo su nombre, sobre Bakunin es cierto, Bakunin es un mentiroso, es un falso, no sé qué, empieza a dar una serie de descalificativos. Y luego también, incluso cuando ya en España las tesis aliancistas bakuninistas han triunfado, él se sale del Consejo General y alegando motivos familiares, pero bueno, él se separa, ¿no? En la Segunda República hubo supuestos anarquistas también en el gobierno, o sea que eso es como el camino, ¿no? Como vamos a meternos en política también. Sí, bueno, no sé, yo lo que intento contar con Anselmo Lorenzo es no que fuese una persona mala ni nada, ¿no? Sino que simplemente las convicciones que tenía en un momento no eran las mismas cuando estaba en la Internacional que en el siglo XX, ¿no? Y en vez de contar cuando hace sus memorias lo que él pensaba en aquel momento o cuáles eran sus convicciones sus convicciones, pues cuenta otra cosa que le venía bien para justificar por qué la Internacional había tomado los derroteros que había tomado. Pero bueno, pasando ya un poco del tema de Bakunin, llegamos al Congreso de Zaragoza, será el tercer congreso aquí, y bueno, Vale, después de lo que he planteado en el Congreso de Londres, algunos españoles ya habían empezado a tomar una tendencia diferente. Claro, aquí en España, como ya he comentado, no se había planteado nunca eso de participar en política a través de un partido que fuese de obreros para obreros. Simplemente se había planteado participar en política con los republicanos federales. Y claro, eso para muchos no estaba del todo bien, ¿no? No lo veían con buenos ojos porque decían es un partido interclasista y no está con nuestros intereses. Sin embargo, cuando ya se empieza a plantear hacer un partido por ellos mismos, para sus intereses, entonces ahí ya dicen, oye, pues esto me simpatiza más. Y en Madrid se empieza a formar un núcleo, sobre todo formado por tipógrafos. También se da otra condición, y es que uno de los principales líderes internacionalistas, que se llama Mora, empieza a cartearse con Engels y le influye fuertemente. Y a su vez también llega a España la Fargue, que era el yerno de Marx. Aquí otra vez llegamos a lo mismo, la historiografía anarquista pone a caldo a la Fargue, ¿no? Le empieza a decir que es un divisionista, que ha llegado a corromper a los trabajadores de la Internacional, a dividirlos, a hacerles que piensen otra cosa que no pensaban. Bueno, esto no es del todo cierto, ¿no? La Fargue llega totalmente por casualidad a España porque estaba siendo perseguido por la policía en Francia. Sí es verdad que Marx había tenido intentos de influir en España, pero no es a través de la Fargue, ¿no? A la Fargue, de hecho, en algún momento le propuso que fuese a España y se negó. Entonces, bueno, pues ya ahí empezamos a ver cómo hay una tendencia en Madrid que se plantea con las tesis marxistas y la de Cataluña, que se acerca, que estaba ya de lleno en las bakuministas. Aquí va a haber una serie de tensiones que van a desembocar en la expulsión de la sección de Madrid de la Internacional. De hecho, primero se les echará de los periódicos, porque empezaban algunos a controlar los periódicos, como lo antes mencionado, la Emancipación, se les echa al grupo de la redacción, se le echa de ahí, y empieza a haber una serie de tensiones que llegarán hasta el Congreso de Zaragoza, y en el Congreso de Zaragoza pues se les readmite, pero con muchas condiciones y tal. Es como, ponen un parche a los problemas que hay, pero vamos, no soluciona nada. De hecho, en Zaragoza gana las tesis aliancistas y la Federación de Madrid al poco ya decide que no quiere seguir el Internacional de España, sino que quiere estar aparte, ¿no? Y forma una sección aparte. Bueno, así se produce un congreso internacional que es en La Haya, y van dos delegaciones por parte de España, una que era la de la Federación Española y otra que era la nueva que se había formado en Madrid, que de hecho no se reconoce ninguna, ¿no? Cuando están allí pasando lista los de España, y ahí todos levantaban la mano, no se sabía cuál era la que representaba en verdad al Estado español. Y bueno, lo que pasa en La Haya es que se oficializa la división totalmente. Los anarquistas intentan plantear otro sistema de votaciones, pero no se aprueba para intentar que les favoreciese.
y se niegan entonces a votar. Y allí lo que pasa que se expulsa a Bakunin porque se alegando que no había disuelto la asociación secreta esta que iba contra los estatutos. Y además se plantea otra vez y se reconoce la utilidad de tener un partido obrero. Entonces ya esto ya mata directamente a la Internacional, acaba dividiéndola del todo. Cuando los internacionalistas anarquistas salen de este congreso, se hacen otro congreso aparte y fundan la Internacional Anarquista de diferente. En España esto pasa, se convoca otro congreso y se disuelve la Federación Regional Española, y igual, unos se van con los anarquistas y otros se mantienen en la Internacional. Bueno, ¿qué le pasa a estos dos grupos? Digamos que la Internacional que se ha formado en Suiza, que es la de los anarquistas y bakuninistas, sí que dura bastante tiempo. No, el movimiento ya está bastante dañado, los trabajadores en general, mientras en la Internacional cada vez había más trabajadores que querían moverse, que querían hacer cosas. En este momento de división ya como que las cosas se ven mucho más negras y disminuye el miembro de obreros captados. Y bueno, pero aún así tendrá, sobre todo en el Estado español y en Cataluña y en Andalucía en concreto, el anarquismo seguirá teniendo muchísima fuerza, hasta tal punto de que siguen creciendo los miembros que hay ahí. Son de las pocas federaciones de la Internacional que sigue teniendo muchísima actividad propagandística. Y bueno, empezarán además, por las circunstancias, a tomar una retórica más de violencia. Que bueno, ahora os hablaré de eso, ¿no? Porque, como os he comentado, esto todo está pasando durante la Primera República, y durante la Primera República se reprime muy fuertemente a los movimientos políticos sociales. ¿Por qué se les reprime? Porque pasan dos cosas, dos sucesos. Primero es la huelga de Alcoy y otro son las revueltas cantonales. La revuelta de Alcoy es uno de los sucesos más tristes en cuestión de represión, ¿no? Porque los anarquistas compraron un poco esta huelga, tiene bastante éxito, se mueve bastante gente, de hecho la gente acaba matando al alcalde de la ciudad, pero claro, la represión es total, ¿no? Se juzgan a más de 300 chavales de entre 13 y 17 años, ¿no? Así. Es decir, que no dejan títere con cabeza ahí. Y luego las revueltas cantonales era una revuelta empezada por los republicanos, que están enfadados con los republicanos que habían tomado el poder porque eran demasiado moderados para su gusto, ¿no? Y que no hacían reformas, ¿no? Y exigiendo que se moviese todo un poco más. Y los anarquistas, entendiendo que esto no era como hacer una acción política, unirse a esta gente no era actuar en política, sino que era un movimiento insurreccional, pues se unen a estas revueltas y tienen bastante protagonismo en muchos sitios. Para los socialistas, marxistas, que los anarquistas se uniesen en un momento dado a los republicanos es lo peor del mundo, ¿no? Lo critican fuertemente diciendo, ahora sí que os unís a los republicanos, no sé qué. Claro, lo que no entendían del todo bien, que en realidad esto pues era un movimiento insurreccional, no era un movimiento del todo político, ¿no? Los anarquistas creían que a partir de ahí sí que se podían hacer cosas, sí que podían revolver un poco, transformar algo. Remover también las conciencias, ¿no? Era como una oportunidad que se les brindaba. Y bueno, pues los socialistas de hecho también participarán mucho en estas revueltas. Empiezan entonces, ante esta represión, los anarquistas empiezan a estar en una circunstancia de totalmente clandestinidad que llegará hasta 1881 y empiezan a tener una retórica de violencia en la que primero es contra la propiedad para intentar fastidiar a los patronos y después ya es contra personas, ¿no? Cuando ya se empieza a decir, bueno, pues esta gente que hay responsables, ¿no? De los que nos están reprimiendo hay algunos responsables, pues le vamos a dar caños. Y ahí empieza, ¿no? Son los primeros pasos de lo que se ha venido luego llamando la acción directa anarquista. Para los marxistas, bueno, los marxistas ya en el Estado español llega un momento que no tienen fuerza para hacer nada y se disuelven, igual que el resto de la Internacional de Marx, ¿no? Acaban disolviéndose. Lo único que les ha valido, y no es poco, es ganar un montón de adquirir una experiencia tanto en el ámbito ideológico como en el ámbito estratégico que les servirá para lo que será la construcción de la futura Segunda Internacional y que les servirá también para la construcción en el Estado español de lo que será el PSOE, que en aquel momento no tenía nada que ver con el repugnante PSOE que tenemos ahora. A ver, a modo de conclusión,
nombrar, pues otra vez, ¿no? Repetir y reiterar la importancia que tuvo la internacional como por el valor de la experiencia que adquirieron todos los movimientos obreros, sea cual sea. Adquirieron, ¿no? Una serie de relaciones personales, de gente que antes no se conocía, de unas discusiones, unas cosas muy útiles que les sirvieron para dar la guerra que dieron en el inicio del siglo XX, que yo creo que no hubiese sido posible sin este proceso de madurez y sin este proceso de consolidación que se da en el siglo XIX, a finales del XIX. También yo quiero resaltar, algo que para mí es importante, es que la internacional, si no hubiese sido por todos estos intentos de una tendencia y de otra, de siempre tener protagonismo por encima de la otra y siempre intentar crear influencia más allá y hacer unos tejemanejes para que una fuese la que predominase sobre la otra, lo que se construyó allí, sin darse cuenta, era un espacio común para todos los revolucionarios y para un debate de todos los revolucionarios, entre anarquistas y comunistas. A mí esto me parece muy importante y me parece que es algo que tenemos que recuperar ahora, ¿no? En un momento en el que parece que los revolucionarios pues somos todos unos cenizos que no valemos para nada y son los reformistas los que han cooptado a la gente, que ellos son los que hacen las cosas bien y los que tienen estrategias útiles y nosotros hacemos todo mal. No hay que recuperar esos espacios con diferentes gentes, pero que al final con el mismo propósito revolucionario y con unos mismos fines. También quería traer para el debate posterior, quería traer la duda de que si la internacional sigue siendo útil hoy en día, ¿no? Si no es algo que ya ha tenido un proceso y ha llegado un momento en el que ha dejado de ser útil, si hay que crear nuevas redes de solidaridad con otro nombre, si es una estrategia que ya no funciona, que pertenece a una guerra que se ha perdido, o que si por el contrario, pues sí, hay que recuperarlo, no importa, ¿no? Las internacionales, sí es verdad que hay muchas y que las han usurpado toda clase de gente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que en la Internacional Socialista de ahora hay gentuza del partido de Venezuela, que estaba antes de Chávez, que luego intentó el golpe de Estado, era uno de los que ha estado en esa internacional, o otro tipo de gentuza. Es decir, es un nombre muy usurpado, pero que lo mismo si lo recuperamos puede ser algo útil. No sé, a mí discutir sobre este tema me parece importante. Y también, yo no quería acabar sin hablar cuál era el aspecto de la mujer y cuál era la perspectiva de género dentro de la internacional en la Federación Española, ¿no? Bueno, el contexto en el que vivió la mujer era un contexto muy difícil y muy duro, ¿no? En un principio, durante la primera mitad del siglo XIX no se introduce la mujer inmediatamente en el mundo fabril, pero sí que ella empieza a hacer trabajos, ¿no? Fuera del hogar, pero con ese mismo carácter, ¿no? Son trabajos de criada, son trabajos que le siguen recluyendo de alguna manera en el mundo privado a la mujer. Pero bueno, poco a poco se va metiendo en el mundo de la industria. Tendrá, de hecho, sobre todo destacará en las canteras, en las industrias dedicadas al cuero, en la industria de la madera, en la construcción de aparatos de transporte, habrá muchísimas mujeres. Claro, ¿qué pasa? Que en comparación al trabajo del hombre es mucho más penoso, mucho más duro. Viven en una circunstancia de discriminación total y de desigualdad. Están en unas condiciones higiénicas deplorables, los sueldos son muchísimo más bajos, trabajan muchas más horas. Había varios estudios, ¿no? Donde hablan el salario de la obrera es pobre, mezquino, no se sujeta a ningún tipo de precio común por la clase de artículo. Y bueno, luego era imposible ver, ¿no? Era muy fácil ver a muchísimas obreras en una fábrica, pero era imposible ver a una mujer que fuese patrona. Eso era súper complejo verlo, ¿no? Por decir imposible. Luego, poco a poco, el Estado intentará, digamos, regular un poco el mundo laboral de la mujer, pero no será para otra cosa, sino por la posibilidad que le ha otorgado tener un montón de mujeres que le ofrecía mano de obra barata. ¿Cuál es la respuesta de esto de la internacional ante estas circunstancias de la mujer de la internacional? La primera respuesta que tienen en el Congreso de Barcelona del que he hablado era totalmente insolidaria. Se veía a la mujer como un competidor, ¿no? en el trabajo, ¿no? Se llega a afirmar: la mano de obra femenina representa una competencia peligrosa para el trabajador. Y de hecho, ¿no? Cuando hablan de ella siempre se desprende una especie de actitud paternalista o moral, ¿no? Como de querer defenderla, como de decir,
Claro, es que pobrecillas, tienen que trabajar porque nuestros salarios son muy malos, ¿no? Subirnos nuestros salarios y nuestras mujeres pueden volver a casa a trabajar, tal. Es decir, penoso todavía, ¿no? La conciencia de los trabajadores. ¿A qué se debe esto? Pues, a lo mejor me miráis mal algunos, pero se debe al calado de las tesis bakuниnistas y las tesis proudhonianas. ¿Por qué? Porque Bakunin y Proudhon eran bastante machistas, ¿no? Y relegaban el papel de la mujer, la mujer no tenía un papel social, la mujer tenía que estar en el hogar. Pero sí es verdad, y yo quiero destacar que algunos anarquistas ya empezaban a dar los primeros pasos hacia, bueno, hacia, todavía un poco cutres, pero pasos hacia el feminismo, ¿no? Ahí había un señor que se llama Teobaldo Nivea, que reniega de Proudhon, reniega por lo menos de este aspecto de Proudhon y de Bakunin, ¿no? Y apuesta por la igualdad entre ambos sexos. Solo que claro, todavía toma, ¿no? Como dice, sí, es que necesitamos a las mujeres por esos ideales y esos valores que tiene la mujer, ¿no? De las personas como la belleza, la felicidad, y como si la mujer no fuese diversa, tuviese muchos caracteres y solo fuese la representante de la belleza, ¿no? Pero bueno, ya son unos primeros pasos. De hecho, también cree la participación de la mujer en el mundo público y en el mundo social. Luego, ya en 1872, sí que en el Congreso de Zaragoza sí que serán más pasos, ¿no? En mejorar, ¿no? Lo que piensa la Internacional en España sobre la mujer. De hecho, se llega a afirmar, todavía hay muchas, es decir, no se plantea ni que exista el patriarcado ni se plantea nada por el estilo, ¿no? Y todavía se hace un poco como, yo voy a liberar, ¿no? Vosotras tranquilas que yo voy a liberar, ¿no? Se plantean esos términos, pero bueno, ya se están dando algunos pasos interesantes. Se concluye, la mujer es un ser libre e inteligente y como tal responsable de sus actos, lo mismo que el hombre. Pues si esto es así, lo necesario es ponerla en condiciones de libertad para que se desenvuelva según sus facultades. Ahora bien, si relegamos a la mujer exclusivamente a las faenas domésticas, es someterla, como hasta aquí, a la dependencia del hombre y por tanto quitarle su libertad. Para ello estarán todo el rato, reivindicarán a las mujeres tengan acceso a un trabajo libre de explotación capitalista, y como que intentarán empezar a que las mujeres empiecen a acudir a los movimientos obreros y a organizarse también. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.